Qué privilegio, hermanos, y qué reto más grande el poder estar nuevamente aquí predicando la palabra de Dios, y más aún cuando nuestro hermano Paco, ya tenía algunos meses que no escuchábamos, nos compartía algo tan práctico como efectivamente Jonatán nos estaba compartiendo hace un rato, y pudieran pensar que estuvo enojado el hermano Paco, pero no estaba enojado, hermanos. Yo lo conozco hace ya más de 15 años, gracias a Dios, y yo puedo pensar y saber y asegurar que estaba más bien cargado, nuestro pastor. Cargado por las cosas que le llegan a preocupar, a inquietar o hasta entristecer incluso. Más aquellas situaciones en las cuales los principales responsables no asumen esa responsabilidad. Y hablamos de toda la iglesia en general. Cada quien sabemos en qué cosas fueron muy directas, muy claras para cada uno en lo personal. Y pues lamento decirles, hermanos, que hoy es la segunda parte del mensaje de nuestro pastor. Y qué privilegio más grande también después, y qué reto, hermanos, de veras, después de escuchar por muchos meses a nuestro hermano Natán, nuestro pastor de enseñanza, viendo la forma tan profunda y sensible en que Dios lo usa para compartirnos los mensajes de la palabra. ¿Cierto o no, hermanos? ¿Qué tal estamos disfrutando Hechos de los Apóstoles? Imagínense nada más que estamos hablando de nuestros antepasados, en el sentido espiritual, la primera iglesia, la iglesia primitiva de Hechos de los Apóstoles, y todo lo que implicó el establecer esa iglesia y las iglesias que más adelante vamos a ir estudiando. El Salmo 84:10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. ¿Han escuchado ese versículo? Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería, dice el salmista, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, es decir, a la puerta nada más, sin siquiera entrar, que habitar en las moradas de maldad. Hoy es un día de estos, hermanos, en los cuales estamos teniendo el privilegio, hemos estado meditando en la mañana, de estar aquí en la casa de Dios, a esa invitación que nos hablaba Rodrigo, la invitación que el Señor nos hace cada semana. Y pudiéramos pensar que si podemos permanecer inmóviles durante 2 horas en una sala de cine o varias horas más en nuestro sillón frente al televisor o muchas horas en el automóvil, en el tráfico o en el transporte público, como suele ocurrir, yo creo que podemos estar aquí el tiempo que el Señor me permita compartir esto que traigo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para poder orar, y me ayuden a orar con esto, ponernos en manos de nuestro Señor. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por la bendición de estar aquí reunidos en tu nombre, este pequeño grupo, Señor, de tus hijos, tu iglesia aquí en Coajimalpa, agradecidos primeramente por la bendición que nos das, al darnos la salud, al darnos la vida misma, Señor, y estar aquí. Algunos hermanos con muchas complicaciones propias de la edad, propias de enfermedad tal vez, pero más sin embargo, Señor, haciendo el esfuerzo y tú dando las fuerzas, Señor, fortaleciendo estos cuerpos que estamos en decadencia, Señor, con el paso de los años, y aquí estamos, Señor, delante de ti, Padre, en tu casa de oración, con este deseo de seguir edificándonos, de seguir sirviéndonos unos a otros, y principalmente, Padre, lo que nos trae cada semana, el poder hacer memoria de ti, el conmemorarte a ti, Señor, a través de los símbolos que tuvimos aquí al frente, el pan y el vino, el jugo de la vid, Señor, y lo que esto representa para nosotros. Gracias, Señor, te damos. Bendice ahora este estudio de tu palabra. Úsame, Padre, que tu Santo Espíritu me guíe, Padre, y que pueda ser de gran bendición a mis hermanos y de gran edificación a esta tu iglesia. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Hoy el Señor, hermanos, me ha confirmado algunas cosas de las cuales he estado meditando ya por algunos días para exponer este tema. Y hoy, llegando aquí a este lugar, al encontrarme con una hermanita con gran necesidad
hermana Adela. Y al escuchar el preámbulo de mi mensaje también con nuestro hermano Jonathan, yo no me queda más que agradecer al Señor porque pues, me confirma lo que quiero compartirles hoy. Y para iniciar, quiero que nos imaginemos un evento pues nada agradable, de hecho sin ninguna intención, y lo que me compartió nuestra hermana Adela, a quien ya presentaron, pues es algo que ella está padeciendo ahorita muy reciente, porque lo que le he preparado es, ¿quién se ha visto inmerso en un accidente automovilístico, hermanos? Uno de esos accidentes terribles en los cuales, si bien gracias a Dios no hemos sido protagonistas de estos accidentes, pero hemos pasado en la carretera y visto los automóviles destrozados y cuerpos allí tirados, unos muy gravemente heridos, otros ya muertos incluso, y vamos avanzando y pues no nos queda más que pedir al Señor por estas personas. Pero rápidamente también, gracias a Dios, llegan los servicios de emergencia, que en muchos casos no es así, pero llegan los servicios de emergencia y no encuentran un latido del corazón, no encuentran signos vitales, la respiración ha fallado. Y los paramédicos pues obviamente están para salvaguardar las vidas humanas y no aceptarán una muerte como una primera opción. Y rápidamente empiezan a dar los primeros auxilios, tal vez inyectan algún medicamento, alguna solución que pueda activar el latido del corazón, no sé. Empiezan a dar respiración artificial, a reanimar al paciente y a la víctima. Y no pasa nada y hay momentos tensos mientras otros están atendiendo a otras personas. Y en unos momentos, hermanos, la víctima se empieza a toser tal vez. Nos hemos visto tal vez películas de cómo ocurre esto. Y el corazón empieza a latir, empieza a bombear ese vital líquido y el oxígeno y todo lo que requiere un cuerpo, una persona para volver nuevamente a la vida. Y en vez de que esta persona sea llevada a un lugar frío, a una morgue tal vez, a un cementerio después, pues es llevado a un hospital a donde será restablecido en su salud y posteriormente a su casa, con un final feliz, ¿no? Podríamos decir. Podemos decir, hermanos, o preguntarnos si esta persona había muerto. Pues sin entrar en muchos detalles teológicos, científicos, pues podemos decir que sí. Y que si no habría sido por esa ayuda oportuna y experta de los paramédicos, pues indudablemente esa persona habría muerto. Ajá. ¿Es cierto o no? ¿Verdad que sí? Hermanos, ¿a cuántas personas les hablamos de Jesús y su evangelio de salvación en este año? Nuestro hermano Carlos nos exhortaba apenas hace 8 días, me parece, en su oración. ¿Cuántas personas invitamos a la iglesia? ¿Cuántas personas les hablamos de Cristo? Esos son dar primeros auxilios a personas que no sabemos, hermanos, cuándo van a fallecer. No sabemos cuál va a ser, qué les depara el Señor. Pero lo que sí sabemos es que de recibir y atender el evangelio de salvación tienen todo, la vida eterna que el Señor ha prometido. Bien, hermanos, pues una analogía del escenario que acabo de escribirles. ¿Y qué es una analogía? Pues es la relación de semejanza o similitud de un evento, de un acontecimiento con otro diferente y que hay cierta similitud en ambos eventos. Es una analogía. Esta la vamos a encontrar en la historia que nos relata Juan en el libro de Apocalipsis. Vamos al Apocalipsis de Juan. En el mensaje a las 7 iglesias y específicamente a la iglesia de Sardis. Y a lo mejor se les hace familiar, hermanos, como que hace poquito lo estudiamos. ¿No lo sienten así? Los que llevan más de un año aquí en la iglesia. El mensaje a la iglesia de Sardis del capítulo 3 de Apocalipsis. Y pues se les ha de hacer muy reciente, hermanos, porque si recordarán, al que sí se acuerda bien es Natán. Pues exactamente hace un año, hermanos, con una semana, Natán compartía acerca de este mismo pasaje, el domingo 6 de diciembre del año pasado. Hace 8 días sería un año exacto. ¿No, Natán? Bueno. ¿Se acuerdan perfectamente de todo lo que habló Natán? Ahí, hermanos,
el gran problema de nuestras mentes. Pero si lo apuntaron, como lo hizo mi hija, gracias a Dios que me apoyó en esta parte, porque me dijo, oye, pues esto fue... Yo no sabía que Natán, bueno, sí sabía que Natán lo había compartido, no recordaba cuándo lo había hecho. Yo sentía que tenía como 2 o 3 años, y no fue muy reciente, hermanos. Y ya al estarlo estudiando, pues obviamente me acordé de muchas cosas que Natán comentó. Pero como decía Jonatán hace un rato, si cada 8 días predicáramos de este mismo pasaje, hermanos, un hermano diferente, incluso el mismo, la palabra de Dios es inagotable y habrían aplicaciones diferentes y de gran bendición cada vez. Pues bien, hermanos, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6, el mensaje a Sardis. Escribe el ángel al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, dice el Señor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga, hermanos, lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué pasó, hermanos, con esta iglesia de Sardis? Es un hecho que Dios hace fuertes declaraciones, les menciona acusaciones, les menciona juicio, les menciona promesas también. El Señor la declara como muerta, pero también dice que hay esperanza de que unos primeros auxilios tal vez puedan reanimarla. Pero a diferencia de nuestra víctima que les describí al inicio, la iglesia de Sardis todavía seguía activa, como leemos aquí en este pasaje. Es decir, todavía tenía sus servicios, todavía tenía su alabanza, su enseñanza, sus reuniones dominicales, tal vez sus reuniones de entre semana. Estaba activa esta iglesia. Pero ¿qué dice el Señor? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero ¿qué? Estás muerto. Una declaración grave. Como sabemos, hermanos, aquellos hermanos que han llegado de lugares muy distantes, de Tultitlán, de Iztapalucan, su hermano Jonatán, que estaba en Coyoacán, otro hermano que hoy no está con nosotros porque estaba en Los Reyes, La Paz. Imagínense, hermanos, el traslado que hacían hasta acá. Y en donde nos mencionan que la razón principal por la que están aquí con nosotros y han decidido permanecer aquí es por la enseñanza de la sana doctrina. Sí debiera ser preocupante, hermanos, el que no encuentren una iglesia cercana con una sana doctrina. Otros nuevos hermanos más recientes también comentan que además de la enseñanza pueden ver que esta es una iglesia muy activa o incluyente también, con muchas actividades en donde se percibe un ambiente de familia, un ambiente de iglesia. Gracias a Dios. Hermanos, quiero preguntarles a los que llevamos mucho tiempo aquí, ¿se dan cuenta la gran responsabilidad que tenemos como iglesia de adentro hacia afuera? ¿Cómo nos ven de allá afuera hacia acá? ¿Cómo nos encuentran ahí en las redes sociales? ¿Cómo encontraron a Natán, a la página de la iglesia, a Natán en sus mensajes? ¿O piensan que esta responsabilidad es únicamente de los pastores? Ojalá que estén orando por todo esto, hermanos. La historia de Sardis nos dice acerca de Sardis que era una ciudad muy próspera. Yo creo que la gente puede pensar que aquí somos una iglesia muy próspera, porque han visto principalmente los vecinos cómo ha ido transformándose en un tiempo relativamente corto esta iglesia. Para todos los nuevos que están aquí, muy bienvenidos, hermanos, pero hace 2 años no teníamos todavía, no, hace 2 años ya teníamos el techado, pero hace 3 años no teníamos un techado así como está.
Este techado es mucho más reciente, el palco, etcétera, para la gloria de Dios, hermanos. ¿Cómo nos ve la gente de allá afuera? Sardis era una iglesia próspera. Fue el lugar donde se acuñó la primera moneda y era un importante centro comercial, conocido sobre todo por su industria textil, y ahí es donde se aprende a teñir la lana, por ejemplo. Sardis era además una ciudad fuertemente protegida, rodeada por altos riscos de roca por 3 lados, y solo al sur era la entrada principal, en donde era precisamente la entrada a esta ciudad, y en donde estaba fuertemente protegida, y lo que hacía para los habitantes que se sintieran muy confiados, muy protegidos, y decían que prácticamente era impenetrable para algún enemigo que pudieran tener. Es más, ni el bote de basura les robaban, hermanos. Nada de eso se daba en este lugar. El problema, hermanos, un problema muy recurrente es que se confiaron. Se confiaron y en 2 ocasiones fueron conquistados cuando descuidaron la única entrada. Y fue tan sencillo para los que conquistaron este lugar, pues que los guardias estaban descuidados, tal vez dormidos, y ni siquiera tuvieron que dar batalla para defenderse. Primera de Corintios 10:12 dice así, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y por qué menciono esto, hermanos? Porque esto ocurre y ocurrirá en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nos confiamos demasiado. ¿Te estás confiando demasiado, hermano? ¿Estás confiándote mucho en quién está educando a tus hijos? Tal vez en que las cosas están marchando del todo bien porque tengo mi trabajo, gracias a Dios por el trabajo. ¿Estás descuidando a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, hermano? O por el contrario, ¿verdad? Puede haber el otro lado, el que estás obsesionado en un cuidado excesivo a tu familia, incluso al servicio de la iglesia, y estás descuidando a la familia, estás descuidando otras áreas. El equilibrio que Dios quiere que haya, hermanos, ese solo el Señor lo da pidiéndoselo a Él. Y si estamos descuidándonos como la iglesia de Sardis, pues pronto habrán las consecuencias, ¿verdad? Y el miércoles nuestro hermano Paco también nos exhortaba y nos animaba, siempre con el amor con que lo hace y con que lo hizo la semana pasada, hermanos, a saber responder ante las presiones de las invitaciones y fiestas de fin de año. Rodrigo lo mencionaba hace un momento también. ¿Qué podemos responder? ¿Un rotundo no? ¿Una rotunda negación? No, yo no participo en eso. Mi religión no me lo permite. No, ¿verdad? Eso sería de mal testimonio. O sí, está bien, voy a asistir y buscar la oportunidad de dar un buen testimonio, no estar ahí nada más relegado y amargado y que nadie se nos acerque, ¿verdad? Porque yo ni quería estar aquí. No, tiene que haber ahí también una buena actitud y dar buen testimonio, saber dar buen testimonio y exaltar el nombre del Señor también en esas situaciones, hermanos. Pero sigamos con el tema. ¿Por qué ocurrió esta situación con la iglesia en Sardis? El Señor es muy claro en sus primeras declaraciones que le hace a la iglesia. Yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras vidas. El Señor sabe exactamente de lo que estamos padeciendo. Sabe exactamente las verdaderas intenciones de nuestro corazón, como dice la palabra. Vamos a ver por qué ocurría esto con la iglesia en Sardis. En Sardis había un templo enorme dedicado a la principal diosa pagana del lugar, que era Cibeles, después también conocida como Artemisa o Diana. ¿Han pasado en la glorieta de Cibeles, ahí en la colonia Roma? Bueno, pues ahí está una réplica exacta de lo que está en Madrid, España, que fue puesta en 1980, y ese monumento como una muestra de hermandad entre los países de España y México. La glorieta de Cibeles o la fuente de Cibeles, pues es Artemisa o Artemis o Diana. Y había un templo enorme dedicado a esta principal diosa Diana,
después también conocida como Artemisa, que les digo, y por el mito que existía acerca de esta diosa, pues era la madre de las diosas, era una diosa muy venerada, madre de los dioses, la salvadora que escuchaba las oraciones y la que estaba accesible a todos. Tenía mucho poder según en estos tiempos. Pero ¿qué pasa? Que en el año 17 a.C. la ciudad fue destruida por un fuerte terremoto, al igual que Filadelfia, otra de las ciudades cercanas. Luego fue reconstruida por el emperador Tiberio, pero ya nunca recuperó sus glorias pasadas, hermanos. Y ahí fue donde empieza el grave problema también. En el momento en que se escribe la carta de Apocalipsis, la ciudad estaba en decadencia, al igual que su estado espiritual. Se quedaron viviendo en aquellas glorias pasadas, como mucha gente lo hace también. La iglesia en Sardis se establece como consecuencia del avivamiento de la iglesia, que comenzó en Éfeso y se extendió por toda Asia Menor, y Hechos de los Apóstoles, que ya llegaremos a este estudio del capítulo 19, versículos 10 y 11, dice: así continuó por espacio de 2 años este avivamiento, todo lo que estaba ocurriendo, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Es decir, estaban ocurriendo cosas extraordinarias, hermanos, y ahí es como se establecen muchas iglesias en esta inercia de lo que Dios estaba permitiendo que pasara. Había un avivamiento, la gente estaba efectivamente y verdaderamente creyendo, y se establecen iglesias, y había milagros, pero ahí se quedó la iglesia de Sardis. Hermanos, les pregunto, ¿a cuántas personas conocemos que siguen buscando esa experiencia sobrenatural que alguna vez los trajo a la fe cristiana? Y que de una manera errónea no hubo alguien que les explicara cuál había sido esa conversión o ese deseo de seguir conociendo a Jesús. Y solo porque a través de un evento, de esos eventos grandes que se organizan, o a través de una alabanza que en esos momentos llegó a tocar los sentimientos, decidieron hacer una oración y ahí se quedaron, pero al no tener esta misma experiencia y al ya no encontrarla, salen de una iglesia y van a otra iglesia, y al no encontrarla, van de iglesia en iglesia, sin entender el verdadero propósito por el que Dios llamó a formar parte de una iglesia, sin entender el verdadero propósito de la instrucción de Dios de reunirse en una iglesia local, formar parte de ella y echar raíces y servir para la obra del Señor. ¿Cuál es ese propósito, hermanos, de que nos reunimos cada semana? ¿Lo tenemos bien definido? ¿Tenemos bien claro? Pues es el de adorar y exaltar el nombre de Jesús, ¿verdad? Es el de, mediante la conmemoración de su sacrificio a través de la Santa Cena, recordar el sacrificio por el cual podemos tener salvación y vida eterna, y nos viene a reconciliar con Dios Padre después de estar separados con Él. Y también el de podernos preparar a través de la enseñanza y salir y predicar el evangelio de salvación a las demás personas. Es el propósito, los propósitos principales por el cuales nos reunimos cada domingo, hermanos, como iglesia. Entonces nos damos cuenta que no venimos a ser servidos, ¿verdad? El Señor Jesús enseñó eso a lo largo de su ministerio, un ministerio relativamente corto, de 3 años y medio aproximadamente, en el cual empezó a recorrer diferentes aldeas, provincias, lugares, llevando el evangelio de salvación, sirviendo y sirviendo únicamente. Pero si venimos a ser servidos, pues lamento decirles, hermanos, que muy pronto habrá decepción y hasta frustración en la iglesia, porque ya no me atienden como aquel día que hasta me dieron la bienvenida y me aplaudieron, y que muchos hermanos nos han dicho: hermanos, ya no me presenten, por favor. Ya me presentaron varias veces. Pero bueno, el propósito es ese, hermanos. Obviamente hay un recibimiento, hay un empezar a caminar, principalmente cuando son nuevos creyentes. Y como decía Jonathan, primera de Pedro, para que deseen la leche no adulterada. Ajá.
Ese es el propósito, hermanos, que tenemos y la misión que tenemos como iglesia. Entonces, continuamos en el tiempo de la iglesia de Sardis. Les decía, disfrutaron de un avivamiento, pero ya no siguieron avanzando. Se quedaron nada más con eso que habían recibido, y al igual que en una poza estancada el agua se pudrirá irremediablemente, o una plantita que ya no crece se morirá también. De esta misma forma, es lo que le pasó a la iglesia de Sardis y a las otras iglesias también. Y esta iglesia, hermanos, hacía obras. Dice el Señor: conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Hacía obras. Y de ahí, hermanos, que como iglesia evitamos algunas veces participar en estos eventos masivos que organizan en Semana Santa o en algunas otras fechas, y que a veces hemos sido invitados, y no dudo que nos critiquen de que no queremos participar, pero muchas veces en este tipo de eventos en donde el estandarte a todas luces es: este es el día del Señor, hoy es el día de la redención, hoy es el día en que el Señor te está buscando. Realmente diario es el día del Señor, diario el Señor está buscando almas, diario es el día de redención de las personas. Pero vemos también que hay un interés detrás de todo esto a veces, de jalar o atraer gente a las iglesias de las iglesias organizadoras, aunque a veces no siempre ocurre esto, hermanos. No vamos a generalizar, pero suele ocurrir así. Como iglesia, hermanos, vemos claramente la instrucción para nosotros de parte de Dios, por ejemplo, en 2 Timoteo 4:1, como muchos otros pasajes en donde dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2 del capítulo 4, que dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y pues difícilmente en un evento de esta magnitud, masivos, se podrá hablar del infierno, de la condenación, de lo que estás haciendo mal, de la forma en que estás ofendiendo a Dios con la vida que estás llevando, etcétera, ¿verdad? Se va a hablar de algunas otras cosas de las cuales no incomoden a la gente. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, dice el Señor. Cuando leemos esta fuerte declaración, hermanos, ¿qué podemos pensar acerca de nuestras propias vidas? ¿Cómo nos va a señalar el Señor y nos va a decir: yo conozco tus obras, a cada uno en lo personal? Y yo creo que ya sabemos, ¿verdad? Cada uno lo sabemos. Recuerden, hermanos, que ¿a quién está escrito y dirigido el libro de Apocalipsis? Principalmente, ¿a quién está dirigido? A la iglesia, ¿verdad? ¿Qué dice Apocalipsis 1:1? Regrésense 2 capítulos. Apocalipsis 1:1 en Reina Valera dice la revelación de Jesucristo, y dice, versículo 1 de Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar ¿a quiénes? A sus siervos. La gente de allá afuera que no conoce a Jesús, ¿son siervos del Señor? No, ¿verdad, hermanos? Somos nosotros, su iglesia. A sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, y empieza a relatar Juan lo que vio. Hermanos, quisiera que veamos claramente lo que ocurrió en esta iglesia, y es lo que está ocurriendo en un sinnúmero de iglesias alrededor del mundo. Y sí es algo grave, hermanos. Las iglesias están muriéndose, muchas de ellas, porque están haciendo obra, pero es para agradarse a sí mismos, es para hacen eventos para apantallar, por decirlo así. Es importante señalar, hermanos, que la iglesia de Sardis no tenía enemigos externos que los persiguieran, ni tampoco dejaron que falsas doctrinas los corrompieran internamente como ocurrió en otras iglesias. No tuvieron estas problemáticas. El versículo 2 de Apocalipsis 3 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, dice el Señor en el versículo 3, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo,
¿Y qué más dice? Arrepiéntete, hermanos, dice el Señor. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, dice el Señor. Hermanos, ¿qué tenemos rescatable nosotros como iglesia? Pareciera que estoy dando un panorama muy triste y muy decadente de nuestra iglesia, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Es para que hagamos reflexión. Porque si bien como iglesia podemos estar bien, pero puede estarse debilitando en algún miembro de la propia iglesia, en alguna familia, y ahí tendremos que dolernos todos. Por eso es que quiero que lo hagan como en lo personal. El Señor efectivamente nos habla en lo personal y ahorita quiero que lo hagamos de esta forma. La iglesia de Sardis, al igual que nosotros en nuestro país, aquí en nuestra ciudad, aquí en Coajimalpa, no tenemos persecución, gracias a Dios. Pero es un hecho que esta excesiva comodidad en la que a veces nos encontramos nos ha hecho adoptar estilos de vida que no convienen del todo. ¿Cierto o no? Podemos decir que existe un sedentarismo espiritual, en el cual únicamente nos reunimos semana con semana de una manera rutinaria, para que el hermano Paco no me esté reclamando. ¿Por qué no viniste? O algún otro, ya no voy a usar al hermano Paco de ejemplo, hermano Paco. Para que el hermano Roberto no esté preguntando, ¿por qué no viniste, hermano? Pues porque a veces nos cuesta salir de casa, ¿verdad? Sencillamente. Como hoy, hermanos, principalmente hoy, algunos sí la pensamos en salir. Yo tenía este compromiso, privilegiado compromiso, y estaba cerrado Acopilco prácticamente. O sea que si se quemara Acopilco no habría forma de entrar los bomberos prácticamente. Ahí nos quedábamos. Apocalipsis 3, versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti. ¿Qué hemos recibido y oído, hermanos? Nos compartía Natán que realmente tenemos más de lo necesario. Ahora que hemos estado estudiando Hechos de los Apóstoles, es una realidad que tenemos más de lo que necesitamos, todos, hermanos, sin excepción. Y que realmente nuestras quejas, pues a veces hasta son absurdas. Muchas de ellas muy válidas, pero muchas de ellas no lo son. Y nos ponía el ejemplo de que oren por mí, hermanos, porque me quedé sin internet, por ejemplo. Me quedé sin gasolina, hermanos, pues ya no vine. Cosas realmente que no ameritan ni siquiera ser mencionadas. Hermanos, ¿qué hemos recibido y oído? Hemos recibido y oído por muchos años una buena enseñanza, gracias a Dios, ¿verdad? Mas sin embargo a veces hemos decidido ignorarla. Por eso siguen dándose problemas, por eso seguimos batallando en las familias, en nuestras propias vidas, porque ignoramos la mayoría de veces las enseñanzas o los consejos que recibimos. Arrepiéntete, dice el Señor, y abandona todos aquellos errores y vicios que la comodidad excesiva se nos han acumulado. ¿Qué es lo que se nos ha acumulado, hermanos? Cosas tales como el conformismo. Ay, lo que se vaya dando, primero Dios está bien. Estará bien también eso, no importa. Tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos nuestra iglesia, venimos y servimos, pero pues lo que se vaya dando estará bien. Hemos caído en desobediencia a Dios, y lo dijo el hermano Paco, perdón hermano otra vez. Más vale pedir perdón que pedir permiso, y ahora que vienen las fiestas de diciembre, pues una no es ninguna, y pues total ya luego me pongo a cuentas, voy a orar doble para que el Señor me perdone, y mi esposa, y todas las consecuencias que haya, y pues ni modo. Se da también mucho la flojera, y cuando hay convocación para evangelismo, pues apenas vienen unos cuantos. Y si se cita hoy a las 6:30, pues hermanos, es que cerraron la calle y ya no pude llegar y preferí mejor no salir, y la verdad pues hacía mucho frío,
Y la verdad, pues, ya nos dio flojera y la verdad, nos llegaron visitas y etcétera, etcétera, etcétera. Se da también la apatía y el desinterés. Y aquí les pregunto, hermanos, cada quien sabrá responderse a sí mismo. ¿Quiénes pueden venir los miércoles y simplemente prefieren no hacerlo? Total, ya saben que mi trabajo me lo impide. ¿Quiénes han desistido, ya no han insistido, ya no han procurado gestionar alguna forma en la cual pueda ajustar mis horarios de tal forma que llegue aquí a las 7 los miércoles, 7:30? Y bueno, total, saben que no puedo, punto. Como una experiencia, hermanos, personal, quiero decirles que el Señor conoce las intenciones del corazón, y cuando hay el deseo verdaderamente de estar aquí, muchos hermanos por cuestión de la distancia, y nos lo habían dicho, yo que quisiera estar aquí los miércoles, pero realmente nos queda al otro lado de la ciudad. Otros hermanos que ya se han mudado para acá, aquí los vemos, gracias a Dios. En lo personal, el Señor me permitió poder gestionar ahí un cambio en mi horario los miércoles y salir a las 3 de la tarde. Imagínense, hermanos, qué bendición, y poder estar aquí oportunamente. Ojalá, hermanos, que todos estén haciendo lo posible. Muchos sabemos que lo han puesto en manos de Dios. Hay veces que son tan cambiantes los jefes que de última hora, como el caso de Humberto, casi se escapa Humberto, y Humberto, vámonos para al otro lado de la ciudad. Ni modo. O los domingos también, ¿verdad? Quienes trabajan los domingos, sabemos que hay muchos hermanos, hay el deseo de estar aquí y lo ponen en oración y lo escuchamos los miércoles que pueden estar con nosotros. Pero ojalá que lo estén buscando realmente, hermanos. Y esta comodidad de la que le estoy hablando nos hace insensibles a las necesidades fuera de nuestra persona y de nuestra familia, y a veces ni de nuestra propia familia. Nos hace insensibles también muchas veces a las necesidades de nuestra propia familia. Es tan monótono, hermanos, las cosas que llevamos día con día, los miércoles a las 7, los domingos a las 11, y así el trabajo, que nos volvemos insensibles a muchas cosas por la excesiva comodidad en la que estamos. Y lamentablemente vemos que muy pronto han llegado las consecuencias, ¿verdad?, de estos estilos de vida cristianos, incluso, que hemos decidido adoptar por mucho tiempo ya. Y lo hemos estado viendo de una manera muy cercana, hermanos, que en las familias están habiendo problemas, en los hijos principalmente. La rebeldía, la desobediencia, son consecuencias indudables de un dejarlo pasar, de no darle la importancia, de delegar responsabilidades, de muchas otras cosas. Por ello el Señor nos exhorta y nos seguirá diciendo: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, y arrepiéntete, dice el Señor, arrepiéntete. Pero también, hermanos, vemos el dulce consuelo y la segunda oportunidad con la que siempre el Señor nos viene a reanimar. Un Dios generoso que tenemos. Y el versículo 4 de Apocalipsis 3 nos dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hermanos, por la gracia de Dios tenemos aquí en Coajimalpa y en muchísimos otros lugares hermanos apasionados y entregados a la obra del Señor, de quienes podemos echar mano y de quienes podemos recibir esa ayuda que necesitamos o necesitaremos. Dios nuestro Señor siempre nos proveerá de todo aquello que sabe tendremos necesidad, o la tenemos ya el día de hoy. Y quiero aprovechar, hermanos, también para compartirles algo de lo que fuimos grandemente bendecidos allá en Jalapa hace 8 días, bueno, la semana pasada, el fin de semana pasado. Quiero darles un resumen muy breve de lo que pasó allá, hermanos, porque en verdad la bendición que pudimos tener, nuestro hermano Natán, su familia y la nuestra, y nuestro hermano como uno de los 3 predicadores principales que estuvieron ahí en las conferencias en Jalapa,
De estas veces, hermanos, que realmente uno lamenta que no esté nuestra iglesia ahí sentada también. Y sí hubo espacio para nuestra iglesia, Natán. Pero también hubo muchos hermanos que, pues de manera irresponsable, tendré que decirlo, muchos tal vez realmente no pudieron asistir, confirmaron, pero finalmente no fueron. Y había más de 100 lugares, hermanos. Casi los conté, Natán. Pero sí pudimos haber estado muchísima iglesia ahí escuchando y siendo edificados y bendecidos con esos temas. Imagínense, hermanos, que estudiamos temas de lo que es una iglesia saludable y evangelismo. Temas de la familia, los roles de los papás, de las mamás, de los abuelos, de los hijos, el noviazgo que Natán nos compartió también, y tema de doctrina bíblica. Entonces, imagínense el menú tan edificante y nutritivo que pudo impartirse en este lugar. El hecho de tener la oportunidad, Natán, y ver con gran emoción cómo se acercan con nuestro pastor Natán. Y como decía Rodrigo hace un momento, de tu primo, el hecho de acercarse a Natán y con gran emoción saludarlo. Y yo estuve ahí presente, mi querido hermano, y me dio mucho gozo y muchas cosas ahí verlo. Que le dicen: hermano Natán, qué gran gusto conocerlo, lo he escuchado desde hace mucho tiempo, lo he venido escuchando, es un privilegio conocerle, no sabe de cuánta ayuda y bendición han sido sus mensajes. Me ayudó en un fuerte tiempo de transición y de lucha y fue mi guía, su palabra, hermano. De veras que el Señor lo bendiga, el Señor lo siga usando, y lo abrazan. Entonces, hermano, gracias a Dios por su hijo, hermano Paco y Marilyn. Cosas como estas, hermanos, en donde se habló y exhortó a pastores y líderes y miembros de iglesia, y se habló a padres de familia, hijos y abuelos, de una manera, hermanos, que decimos, como no hay más hermanos aquí con nosotros, de veras. Pero bueno, brevemente, hermanos, quiero hablar lo que se dijo a grandes rasgos, porque imagínense, fueron 2 días de conferencias, fueron más de, ¿cuántas? 8 o 10 conferencias, Natán. 3 por 3, sí, como 10 conferencias. Se habló principalmente del llamado que todos tenemos a predicar de Dios y de parte de Dios. Es una realidad, hermanos, que hay veces que vamos con temor, ¿qué les voy a decir? Y si me preguntan esto, ¿qué le digo? Vamos a hablar de Dios y de parte de Él y con la autoridad de su palabra. Entonces el Señor se encargará de eso, y el Señor nos presenta la oportunidad, tendremos que aprovecharla, hermanos. Se habló de predicar la palabra de una manera expositiva. ¿Y cómo es una manera expositiva? Pues es decir, en donde se explique un versículo o un pasaje a la vez, sin estar brincando de pasajes en pasajes, que no es malo, decían los hermanos, pero puede darse que el pastor quiera dirigir su mensaje forzando algunos versículos y dando a saber el mensaje que él quiere transmitir, pero sin las aplicaciones necesariamente adecuadas. Es decir, una manera expositiva, así como Natán lo ha hecho en los últimos 15 años, prácticamente, hermanos. Una iglesia saludable en donde exista una correcta aplicación de teología bíblica, como cómo se enseña y cómo enseñar a los demás, con un correcto entendimiento, siendo las iglesias, y a ver si no se molesta Sergio y Alejandro, porque voy a decir lo que dijeron allá, hermanos, siendo las iglesias los principales proveedores de pastores, líderes y misioneros, las iglesias locales, hermanos, y no necesariamente los seminarios bíblicos. Yo he visto en los ¿cómo se llaman? Los programas de los institutos bíblicos. ¿Los qué, hermano? Sí, temarios también, gracias. Cómo prepararse para pastor, cómo prepararse para líder, pastor de jóvenes, etcétera, etcétera.
No estamos diciendo, ni dijeron allá tampoco, que los seminarios no funcionen, no sirvan, no sean malos, sino que dijeron los seminarios e institutos, claro que son de bendición y servirán para complementar a los obreros que han sido formados en cada iglesia local, y seremos aquí en la iglesia local donde graduemos a estos jóvenes y podremos decir: hermano, ¿estás listo para ir y pastorear una iglesia? Has forjado el carácter, has terminado también el instituto como un importante complemento, pero no es que saliendo del instituto digan: ya hermano, ya establece tu iglesia. Si no tienes el carácter, si no sabes, no tienes el trato para las demás personas, la paciencia, el amor, muchas características, cualidades, dones que el Señor forma en cada hermano con este buen deseo, pues no va a funcionar, ¿verdad? Entonces las iglesias son los principales proveedores y formadores de líderes, de pastores principalmente. Y creo que, hermanos, aquí estamos cumpliendo con esto, ya que los miércoles es un excelente día de escuela, puesto que se ha dado la oportunidad a la gran mayoría, hermanos, de los que estoy viendo aquí, de los que nos reunimos los miércoles, para que pues empiecen a desarrollar estos dones, talentos. Hemos visto los domingos, en las diferentes participaciones, como aquellos hermanos que no están aquí los miércoles, en sus participaciones también se esfuerzan en preparar y en ser usados por el Señor de una manera práctica y de gran bendición, como lo hemos visto. Y gracias a Dios por todo esto, porque los vamos a necesitar muy pronto, hermanos, a todos estos. En las conferencias de Jalapa también se habló acerca de la importancia de las actividades de la iglesia, tales como evangelismo y la conversión de un nuevo creyente, de una persona que dice haber aceptado y reconocido a Jesús como Señor y Salvador, con una verdadera y clara conversión. Y no solamente del momento de un sentimiento nada más, como les decía al principio. Natán también nos ha hablado de esto. Se habló de la membresía de la iglesia, hermanos, algo que hermanos que recientemente han llegado nos han preguntado acerca de esto. Oye, hermano, ¿y para ser miembro de aquí qué tengo que hacer? ¿Por qué? Porque este tema, a lo mejor los que ya tenemos mucho tiempo aquí, pues no lo habíamos considerado así, con esa importancia. Pero saben, hermanos, que toda iglesia debe estar conformada por miembros, y si no eres miembro deberías evaluar tu vida cristiana, o porque no se ha hecho la invitación, o porque no lo has solicitado, o porque no lo has aceptado, que son las diferentes posturas, ¿verdad? Debe existir algo que se llama compromiso y conocer claramente las obligaciones y también los derechos y la bendición que vendrá por añadidura. Esto es algo de lo que vamos a hacer, hermanos, primero Dios, el próximo año, y vamos a estar trabajando muy de cerca en esta área de la membresía de la iglesia y los miembros de esta iglesia. No que vamos a hacer una iglesia elitista, nada tiene que ver con eso, sino simplemente el saber, esto nos va a ayudar a muchas cosas, otras cosas, de las necesidades y de algo que de hermanos también ha estado solicitando, un discipulado práctico y personal también en lo posible. Y en donde sepamos que si deciden no ser miembros de la iglesia, pues también decirles que, pues hermanos, estamos limitados prácticamente a poder aconsejarte incluso, porque si no estás aceptando ser miembro es porque no estás de acuerdo en algunas de las cosas que hacemos o en algunas de lo que se ha establecido como nuestra doctrina primaria, que eso es esencial para toda iglesia incluso. Estaremos limitados para apoyarte o respaldarte como iglesia en situaciones personales o familiares, si decidieras no ser miembro de la iglesia. Yo nada más quiero venir, escuchar e irme a mi casa. Bueno, está bien, bienvenidos también todos ellos. Se habló, hermanos, de algo que me quería brincar, porque voy a hacer referencia al hermano Paco, pero bueno, la disciplina y la obediencia, hermanos. La importancia de confrontar y corregir en amor. Y también del problema que existe en las iglesias en donde el pastor
o los líderes prefieren mejor no confrontar a nadie, no hablar de disciplina, no regañar, no llamar la atención, pues no sea que se vayan a ofender y a enojar y se vayan a ir de la iglesia. Mejor así nos la vamos llevando. Creo que no tenemos ese problema, gracias a Dios, y se seguirá haciendo, hermanos. Y gracias a Dios por su paciencia de todos. Se enfatizó en la importancia de disciplinar a nuestros hijos. Y decía el hermano, un hermano con el don para poder también exponer de una manera por demás amena y con mucha edificación en estos temas. Decía, ¿sabes que es evidente la situación que está ocurriendo con la disciplina de tus hijos en tu casa? Todos sabemos, hermanos, cómo se está educando o cómo estamos educando a nuestros hijos en casa. Porque aquí en la iglesia se viene a reflejar todo. Ajá. No creas que es tu secreto y el de tu esposa. Sabemos perfectamente si tienes mano firme, no mano dura, mano firme en las reglas, en la disciplina. Sabemos también, hermano, hasta dónde el papá dice sí y la mamá dice no, o viceversa. Sabemos quién va a poder darme lo que quiero, etcétera. Todo eso es bien evidente. Y dijo este hermano, si nuestros hijos no aprenden a sujetarse a una autoridad visible, que somos los padres, que son los pastores, que es la autoridad en su escuela o la autoridad en el lugar donde se encuentra, si no aprenden nuestros hijos o los enseñamos a sujetarse a una autoridad visible, ¿cómo se sujetarán a una autoridad invisible como lo es Dios? ¿Cierto o no, hermanos? Hermano, ¿estás siendo cabeza en tu hogar? También eso es evidente, hermanos. También eso lo sabemos. ¿Sabes que sabemos quién toma la última decisión en la casa? También eso es evidente aquí. Todo esto se reflejará en la iglesia y decía el hermano, cuidado, hermano, si has caído en la comodidad, en el error y el engaño de haberle delegado la responsabilidad a tu esposa y la toma de decisiones a tu esposa. Cuidado si has hecho tal cosa. Porque eso indudablemente para nosotros es de lo más cómodo, que mi esposa vea lo del gas, que mi esposa vea lo de la escuela, que mi esposa vea lo de los hijos, que mi esposa sea la que regañe, que mi esposa. Y yo nada más pues soy el proveedor material. Ese es un terrible error y un problema que en breve se vendrá a reflejar con los padecimientos en la familia, hermanos. Mucho cuidado con esto. ¿Saben que una de las ventajas, hermanos, de ser una iglesia pequeña como la nuestra es que nos permite y nos permitirá conocer mejor a nuestra iglesia? En lo personal creo que sí sé cómo se llaman todos, a reserva de los más recientes hermanos, pues no sé dónde viven, pero creo que sí sé dónde viven la mayoría. Sé quiénes conforman a sus familias, gracias a Dios. Pero esto es de las ventajas de ser una iglesia pequeña. Nos damos perfectamente cuenta, hermanos, y más los que estamos aquí al frente en la mañana, en la alabanza, si llegan al servicio juntos o separados. Si entra primero el esposo y después la esposa y los hijos, si entran de la mano y después ya no, si se sienta uno aquí y otro acá, en un matrimonio, si el niño lo tengo aquí con los ojos llorosos o la hermana se vio que lloró en la mañana. De todo eso es evidente, hermanos. Podemos imaginar también por qué con tanta facilidad, decía nuestro hermano Paco, faltan, porque sabemos que a veces se ven forzados a irse a vacacionar, o me fui con la familia de mi esposa, pues como le digo que no, fue con la familia de mi esposo, porque pues una y una, si no vas tú esta vez yo ya no voy para la otra, etcétera, etcétera. Y aún más, hermanos, cuando vemos lo que se publica en Facebook, ahí es otra radiografía muy amplia de lo que estamos publicando, de nuestros complejos, nuestras tristezas, nuestras vivencias, a dónde fuimos de vacaciones, qué estamos estrenando, qué estamos viviendo, qué estamos
etcétera, etcétera, hermanos. Ahí también es un espacio público y estaremos evidenciando situaciones de las cuales pues estamos ahí padeciendo o estamos muy contentos. También todo es válido ahí. Pero ahí estaremos dando alertas de muchas cosas que están pasando en nuestras vidas o en nuestra casa. Pero lo mejor, hermanos, es que todo esto tiene solución también. Gracias a Dios que el Señor, así como muestra el juicio, muestra la acusación, muestra la culpa, muestra la solución de cómo poder salir de todo esto. Y se habló en Jalapa de la importancia y necesidad del discipulado. Y pregunto, hermanos, hermano y hermana, ¿a quién le estás compartiendo tus luchas? ¿A quién le estás preguntando tus dudas de aquí de la iglesia? ¿A tu compañero inconverso del trabajo porque tienes una excelente relación con él? ¿A él le estás pidiendo consejo? ¿O a tu vecino inconverso que pareciera que él es el creyente que te está dando consejos a ti? Cuando tenemos nuestro consejero en la palabra de Dios y aquí en la iglesia, pero a lo mejor estamos fallando en eso, ¿verdad? También es el otro aspecto, está fallando el discipulado. Ajá. Y se habló también del liderazgo bíblico dentro de la iglesia, y eso también es para nosotros quienes tenemos responsabilidades aquí en la iglesia, hermanos. Porque no nada más es de aquí para allá, ¿verdad? Ustedes pueden estar pensando ahorita, bueno, sí, pero ustedes, ¿quién les cuestiona? ¿Quién les pregunta si son los intocables aquí en la iglesia? No, no somos los intocables, hermanos. No estamos en un sindicato ni en un ambiente político en donde ahí no los cuestionen porque te corren. No, nada de eso debe existir en la iglesia. Y podemos preguntarnos, ¿somos líderes que no aman el dinero ni la fama? Y son puntos muy específicos que se tocaron allí en las conferencias. ¿O queremos ser siempre protagonistas y ser reconocidos por todos? Mucho gusto, soy el pastor tal, soy el diácono tal. Ya nuestro hermano Natán también habló de esto. Somos líderes que tomamos riesgos. Tenemos, hermanos, el plan de establecer un segundo servicio. ¿Sí sabían que queremos, primero Dios, establecer un segundo servicio aquí en la iglesia? ¿O no sabían, hermanos? Primero Dios, hermanos, febrero acordamos, ¿verdad, Natán? Hermanos del consejo. Primero Dios en febrero. Y ahí es, hermanos, donde tenemos que echar mano de muchos de ustedes en el apoyo, en la consejería, en fortalecer nuestro consejo pastoral, que ojalá todos sepan quiénes conformamos el consejo pastoral. Somos líderes con un buen trato. Decía Natán, no somos odiosos porque somos odiosos. Que nos odien es una cosa, ¿verdad, Natán? No que seamos odiosos. Somos hermanos con un buen trato, que demostramos humildad y piedad o arrogancia y soberbia. Que no, ni me le acerco a ese hermano, porque híjole. Le pregunto a ustedes, hermanos, ¿tienen la confianza realmente? Esto es para toda la iglesia, de acercarse a cada uno de los que conformamos el consejo pastoral y pedirnos consejo o hacernos una observación, o realmente prefieren guardársela? Y cuidado, hermanos, porque si prefieren guardársela, bueno, pues que déjensela a Dios y que no haya murmuraciones, porque eso también es pecado y eso estará debilitando a la iglesia, porque pueden ser levadura en un momento dado que puede estar contaminando a más hermanos, y así es como se destruyen las iglesias. Somos líderes honestos, cartas abiertas leídas por todos. Enfatizaba nuestro hermano Paco la semana pasada, capaces de rendir cuentas o incluso retirarnos temporalmente cuando ya no estamos trabajando conforme al llamado que Dios nos ha demandado. ¿Somos este tipo de pastores o líderes? ¿O que ya no estamos apegados a los requisitos y características de los que habla Pablo en sus cartas a Tito y Timoteo? Las características de un diácono, de un pastor, de un anciano. Temas de gran responsabilidad, hermanos, indudablemente fueron los que se trataron allá y que estaremos tocando aquí. Nuestro hermano Natán, primero Dios, el próximo año estará sacudiendo, ¿no, Natán?, a otras conferencias en donde se va a enfatizar y a profundizar en estos temas, y pues habrás de compartirnoslo, Natán, porque esto es en Estados Unidos, ¿no? Ahí no podremos ir toda la iglesia. Los que puedan, pues péguensele a Natán ahí. Pero bueno,
esto es lo que vimos en Jalapa, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Estuvo interesante, sí o no? Como podemos ver, tenemos mucha tarea aquí, hermanos, como iglesia. Tenemos mucha tarea en nuestras casas, como familia y como iglesia. La pregunta es, ¿quieren formar parte de esto, sí o no? ¿Quieren formar parte de esto verdaderamente? ¿Están dispuestos verdaderamente a ser miembros y comprometerse o llevársela como la llevamos en estos últimos años? No es que estemos mal, hermanos, por la gracia de Dios somos una iglesia fortalecida para la gloria de Dios, una iglesia activa, como muchos hermanos nos han caracterizado, una iglesia en donde se siente la unidad de la familia, de la iglesia, del amor. No por algo Ramsés y Laura ya se quieren, les urge regresar aquí y dicen, por la iglesia es que me quiero regresar. También por la hermana María Luisa y su familia. Pero la iglesia es lo que nos extrañan, hermanos, que gracias a Dios que nos extrañamos como iglesia cuando no nos vemos. En lo personal, hermanos, y como una experiencia quiero compartirles, y es mi deseo, hermanos, he hecho mucha referencia a 15 años, y es porque precisamente este año, 2016, mi familia y yo cumplimos 15 años aquí en la iglesia, el mes de febrero de 2001, allá en la Avenida México, número 155 o 55. Llegamos a esta iglesia y recuerdo muy bien cómo llegaba nuestro hermano Paco y Marilyn, igualitos así de jóvenes, hermanos, y llegaban en su coche con Karen y Lisette, sus hijas solteras. Natán ya estaba casado, tenía hace un año Natán, y estaba próximo a llegar a México. Y llegábamos ahí porque todavía no nos confiaban la llave, teníamos poquito de haber llegado. Y veíamos cómo se bajaban y nos saludaban y entraban y servían con un amor grande a la obra del Señor. Y yo decía, Señor, yo quiero que me permitas con mi familia hacer esto mismo, y por la gracia de Dios, hermanos, estamos aquí. Hemos estado por estos últimos 15 años sirviendo al Señor y espero en el Señor que lo estemos haciendo bien para la gloria de Dios. Y hermanos, yo tengo aquí un cargo porque sirvo a la iglesia. No tengo aquí un cargo porque sirvo. Yo sirvo porque tengo el encargo de parte de Dios. Y ese es mi deseo, y es mi deseo para todos, hermanos, que sirvan sin aspirar nada, sin aspirar ser reconocidos. El Señor es el que lo ve todo en lo oculto y nos recompensará en lo público, dice la palabra de Dios. Y eso mismo espero para todos, hermanos, pero hagámoslo en esta generación, porque pareciera que las familias están esperando, bueno, ya mis hijos, ya los encauzamos a mis hijos, ellos ya que de mis hijos hacia adelante ya empiecen una vida cristiana, mientras pues yo fui católico, todavía traigo muchas inercias, muchos vicios, muchas ataduras, pero mis hijos, ellos sí ya que sigan. No, hermanos, ya es desde hoy, desde nuestra propia familia tenemos que aspirar el servir plenamente al Señor y orar cada día porque nuestros hijos hagan esto mismo. Ojalá que sea un deseo, hermanos, de todos, de cada familia, y verán que padecerán menos. El relato que hemos estudiado, hermanos, en esta mañana nos alerta, nos advierte el Señor a que podemos exponernos a lo que padeció la iglesia de Sardis. ¿Sí o no? Y las demás iglesias que habla. Ellos se quedaron viviendo en las glorias pasadas y poco a poco esta iglesia fue perdiendo su fuerza, su vida espiritual, se apagaron, les faltaba el aliento del Espíritu de Dios. Dejaron de buscarlo, dejaron de ansiar, de desearlo todo esto. Por esta razón el Señor Jesús se revela a la iglesia de Sardis, como dice aquí, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Si bien sabemos que 7 es número de perfección a lo largo de la Biblia y en Apocalipsis principalmente, la revelación que Jesús da de sí mismo a la iglesia de Sardis es precisamente lo que ellos necesitaban y lo que necesitamos hoy nosotros y seguiremos necesitando cada día. Es esto mismo, que el Señor a través de su Santo Espíritu gobierne las iglesias, gobierne a cada miembro de la iglesia
y que permitamos y dejémonos gobernar por el Santo Espíritu del Señor, sometiéndonos en obediencia, hermanos. Que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Cuántos años tienes padeciendo lo mismo, hermano? Nosotros que tenemos más años tal vez en la iglesia, sabemos de lo que vienes padeciendo ya por muchos años. Hace 5 años, hace 4 años, hace 3 años, hace 10 años. Todavía siguen batallando con lo mismo. Viene el año nuevo, hermanos, y vienen a revitalizarse de nuevos ánimos, nuevas fuerzas. No hay nada mágico en este nuevo año. Y esos 12 deseos de las uvas, pues si les sale con hueso ya no se cumplieron, hermanos. Entonces, no va a haber efecto, hermanos, si no hay una sujeción al Señor. Es lo que Dios demanda únicamente. Versículo 5 de Apocalipsis 3, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermanos, tenemos la responsabilidad de mantenernos en medio de una sociedad impura. Ya nuestro hermano Jonatán nos lo decía. En primera de Pedro. Filipenses 2:15 nos dice también el apóstol Pablo, para que seáis irreprensibles. Irreprensibles, ¿qué es irreprensible, hermano? O sea que sí nos podrán acusar de muchas cosas, pero no podrán comprobarnos eso porque serán mentiras. Seremos irreprensibles y sencillos, dice la palabra de Dios, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Esa es la misión que tenemos, hermanos. Imagínense, estamos en medio de una generación maligna y perversa. Veía en el Facebook de Betsa que no te dejó dormir un vecino, ¿verdad, Betsa? Y hace 15 días tampoco a Ford. Y ayer. Y a nosotros, anoche también estuvo nuestro vecino. Hasta hoy que nos venimos para acá, seguía ahí en su jardín con su grabadora. Gracias a Dios yo estoy un poco más alejado, no sé mi papá cómo le haya ido. Pero hoy estuvo toda la noche, me levanté a las 3 de la mañana y estuve escuchando ahí. Bueno, no estuve escuchando, sino percibí que estaba la música todavía ahí. Estamos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en medio del mundo, hermanos. Será vestido de vestiduras blancas, dice el Señor, el que venciere. Y dice Pablo, resplandecéis como luminares en el mundo. Esta es la condición y la situación en la que Dios nos ha puesto. No podemos estarnos quejando. Jonathan nos estuvo exhortando en la mañana. No podemos estar criticando a las iglesias, a los pastores, a los hermanos. Ya me voy porque aquí hay puro hipócrita. Pues todos somos una bola de hipócritas aquí, hermanos, ya lo sabemos, ¿verdad? Y no tenemos por qué ofendernos tampoco, porque eso somos. Somos hipócritas, soberbios, orgullosos, pero el Señor nos amó igualmente y estamos en esa lucha constante de ser mejores cada día. El que venciere, dice el Señor, estas son promesas para los que se arrepienten y por fe tienen la victoria. Son promesas para vida abundante en este mundo y para la vida eterna. Será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Esto es una amenaza o una promesa, hermanos? Son promesas del Señor, ¿verdad? El Señor no nos habla amenazándonos todo el tiempo como la mamá al hijo se pasa amenazándolo y nunca le hace caso y nunca le cumple finalmente la amenaza. Por eso se comporta así. Son promesas de parte de Dios. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que confiesa a Cristo delante de los hombres, dice Mateo 10:32, será confesado por él delante de Dios, ¿verdad? No olviden que lo que cuenta mucho más que ser aceptado por el mundo es ser aceptado por Dios. Eso casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Y Apocalipsis 3, versículo 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién tiene oído, hermanos?
¿Quién viene hoy medio sordo? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, atienda, hermanos, oiga, escuche, atienda, lleve a cabo lo que el Espíritu de Dios nos dice a sus iglesias a través de su palabra. Y pues feliz Navidad, hermanos, a todos. Y un bendecido año 2017, si Dios nos permite en Cristo seguir caminando juntos y vernos a todos. Algunos hermanos podremos darnos cuenta que ya no terminaron el año con nosotros por desobediencia, hermanos. Es la razón. Si alguien tiene pregunta, oye hermano, ¿por qué tal hermano ya no vino? Pues por desobediencia, hermano. Que no haya especulación, hermanos. Pregúntenos, por favor, acérquense a preguntarnos a todos. Pidamos al Señor que nos enseñe a ser obedientes.